Los videojuegos del futuro ya están aquí, pero llegaron con más controversia que nunca. Los videojuegos del futuro ya están aquí, pero llegaron con más controversia que nunca. Hoy vamos a explorar el iceberg de las polémicas gamer de 2025, un año que redefinió los límites de lo aceptable en la industria, desde gigantes caídos hasta secretos prohibidos. Este viaje te mostrará lo que sucede cuando el entretenimiento se vuelve demasiado real. Soy InfoCuriab y te invito a sumergirte conmigo. Empezamos en la superficie en nivel 1, con controversias que todos vimos venir. El primer puesto es para Call of Duty Black Ops 7, lanzado en octubre de 2025. El juego desarrollado por Treyarch nos llevó de vuelta a conflictos modernos, pero no como esperábamos. La polémica estalló de inmediato. Se confirmó el uso de arte generado por inteligencia artificial en varias partes del juego. La comunidad acusó a Activision de priorizar la velocidad de producción sobre la creatividad humana. Además, la campaña se sintió demasiado segura, evitando cualquier riesgo narrativo. Esto generó una sensación de agotamiento de la franquicia, como si la saga estuviera en piloto automático. Filtraciones posteriores sugirieron que se planearon misiones mucho más crudas, pero fueron descartadas para evitar una clasificación por edades más estricta. El resultado, el juego vendió millones como siempre, pero su recepción fue tibia. Se convirtió en uno de los Black Ops menos recordados, pero irónicamente de los más debatidos del año. A su lado, encontramos Arc Raiders, el esperado shooter cooperativo de Embark Studios, un estudio sueco que prometía revolucionar el género, pero su controversia fue completamente distinta. Durante el desarrollo, usaron voces generadas por IA como placeholders, algo común en la industria. El problema fue que, en la versión final, muchas de esas voces temporales nunca fueron reemplazadas por actores reales. Los jugadores y los sindicatos de actores de voz acusaron al estudio de normalizar la sustitución de talento humano, abriendo una puerta peligrosa para el futuro. Los desarrolladores se defendieron, afirmando que fue una solución temporal que se les fue de las manos, pero el daño ya estaba hecho. El juego sigue activo, pero su comunidad permanece dividida entre quienes disfrutan la jugabilidad y quienes no pueden perdonar la polémica. Ahora, el iceberg comienza a hundirse. Entramos en el nivel 2, donde hablamos de contenido, censura y límites. Aquí encontramos a Ready or Not, este shooter táctico hiperrealista de Void. Interactive ya había dado que hablar en su lanzamiento para PC en 2023. Su propuesta era cruda: liderar un equipo SWAT en situaciones extremas como tiroteos escolares y terrorismo urbano, mostrando la violencia de una forma incómoda y nada romántica. Pero con su llegada a consolas en 2025, todo cambió. Para cumplir con las regulaciones internacionales y de las plataformas, el estudio modificó contenido sensible. Eliminaron la desnudez en algunas escenas del crimen, ajustaron la violencia gráfica y cambiaron la apariencia de cadáveres de civiles, incluyendo menores. La reacción de la comunidad fue explosiva. El juego sufrió un review bombing masivo en Steam, con miles de reseñas negativas acusando al estudio de censura. En menos de 24 horas ya existían mods para restaurar el contenido original en PC. Muchos jugadores sintieron que el juego había perdido su mensaje principal, ese que buscaba impactar mostrando la cruda realidad, y los desarrolladores se mantuvieron firmes, defendiendo los cambios como un mal necesario. Ready or Not sigue siendo popular, pero para una parte importante de su base de fans, la versión de consola fue una traición a su visión original. Pero si Ready or Not fue incómodo, el siguiente juego cruzó una línea que pocos se atreven a tocar. Su nombre era No Mercy, lanzado en 2025 por un estudio indie anónimo. Era un juego narrativo extremadamente oscuro. Estaba inspirado en hechos violentos reales y, aquí viene lo polémico, te ponía en el rol del agresor, sin ningún tipo de redención, moraleja o condena narrativa. El juego incluía escenas que replicaban masacres reales y una violencia explícita sin contexto educativo o crítico. La reacción fue unánime y feroz. Padres, políticos y medios de comunicación lo calificaron de peligroso, irresponsable y una glorificación de la violencia sin sentido. Se iniciaron peticiones masivas para retirarlo, campañas en redes sociales y denuncias públicas. Las tiendas digitales no tuvieron más opción. No Mercy fue retirado por completo. Como curiosidad, las pocas copias físicas que se distribuyeron comenzaron a revenderse en línea por precios altísimos.
convirtiéndose en un macabro objeto de coleccionista. Aquí el iceberg ya no perdona. Descendemos al nivel 3 en historia, identidad y representación. En 2025, la historia se convirtió en un campo de batalla con Assassin's Creed Shadows. Ambientado en el Japón feudal, el juego de Ubisoft presentaba a dos protagonistas, una shinobi y un samurái. La polémica se centró en este último. El personaje estaba basado en Yasuke, una figura histórica real, un hombre africano que sirvió como samurái bajo el mando de Oda Nobunaga. Su inclusión desató una tormenta en Internet. Hubo acusaciones de revisionismo histórico, debates acalorados sobre inclusión forzada y conflictos culturales que polarizaron a la comunidad. Las discusiones se volvieron tan intensas que muchos las compararon con la era del Gamergate. Ubisoft defendió su decisión citando las fuentes históricas que documentan la existencia de Yasuke y su derecho a la libertad creativa. A pesar de la controversia, el juego fue un éxito en ventas, pero se consolidó como una de las entregas más discutidas y políticamente cargadas de toda la saga. El iceberg entraba de lleno en terreno ideológico. Continuamos hacia el nivel 4, un espacio dedicado a la ética, la inteligencia artificial y la propia definición de arte. Aquí brilla, o más bien se apaga, la historia de Clair Obscur Expedition 33. Este RPG del estudio francés Zenfall Interactive fue la sorpresa del año. Un juego visualmente impresionante, con una narrativa surrealista y un arte que dejó a todos boquiabiertos. Rápidamente fue aclamado por la crítica y ganó el prestigioso premio a Juego del Año, pero entonces la verdad salió a la luz. Un grupo de artistas digitales descubrió y demostró que el estudio había utilizado texturas y otros elementos visuales generados por EA sin declararlo. La consecuencia fue inmediata y devastadora. En un hecho sin precedentes, el premio a Juego del Año le fue retirado. Se generó un debate global sobre el papel de la IA en la creación artística. ¿Puede una obra que utiliza IA ser considerada arte? ¿Dónde está la línea? El estudio admitió el uso parcial de estas herramientas, pero defendió su visión creativa general. Hoy Clair Obscur es recordado como un juego brillante, pero marcado para siempre por una mancha que cuestionó la naturaleza misma de la creatividad. Ahora, la presión aumenta. Nivel 5 moral, crimen y simulación. En 2025, un juego llamado Schedule 1 se atrevió a simular algo que la mayoría considera un tabú. Desarrollado por The5Yes, el juego era un simulador completo del narcotráfico. Te permitía gestionar la producción, la distribución y la expansión de un imperio criminal. No había héroes ni moralejas, solo mecánicas de gestión. La polémica fue instantánea. Se acusó al juego de normalizar el crimen y glorificar el mundo de las drogas. El debate estaba servido. ¿Simular una actividad es lo mismo que promoverla? ¿Dónde está el límite de la libertad de expresión en los videojuegos? A pesar de las críticas y la controversia mediática, o quizás gracias a ellas, Schedule 1 se convirtió en uno de los juegos más jugados y transmitidos del año. Un fenómeno que nos obliga a preguntarnos qué estamos dispuestos a experimentar en un entorno virtual. El iceberg se vuelve realmente incómodo. Finalmente, llegamos al fondo, el nivel 6, donde las controversias ya no son sobre un solo juego, sino sobre toda la industria y su relación con la sociedad. En 2025, varios gobiernos comenzaron a debatir seriamente la imposición de impuestos especiales a los videojuegos violentos, reabriendo una vieja herida sobre la regulación del contenido. Fue también el año en que la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta para convertirse en una amenaza existencial para muchos creativos, cuestionando el valor del trabajo humano. Y, por supuesto, los boicots y el review bombing se consolidaron como un arma poderosa en manos de la comunidad, capaz de hundir lanzamientos y forzar cambios en las políticas de los estudios más grandes. El fondo de este iceberg no es un juego en particular, es la propia industria enfrentándose a su reflejo. Este iceberg no trata solo de videojuegos, trata de los límites que estamos dispuestos a cruzar, del poder que tienen los creadores y los jugadores, de la definición de arte y de nuestra responsabilidad como sociedad. El año 2025 nos demostró que en el mundo digital, incluso jugar puede ser un acto profundamente polémico. Gracias por acompañarme en este viaje.
Esto fue InfoCuria. No olvides suscribirte para más exploraciones en los rincones más oscuros de la cultura pop. Hasta la próxima.